Dímelo, Corillo, que es la que hay. Salud y bienvenido en Extendido con Melo. Esta semana tenemos con nosotros, oye, hicimos un podcast, así que tienen que estar pendientes, hablar un poco de su trayectoria. Este hombre, si le pudiera decir algo, además de su verdad, de su eslogan, que es el hombre que está de moda, también podría decir que es un tipo que, mientras muchos se quedaron llorando porque le pusieron el pie, este hombre le brincó por encima del pie, hizo una carrera en Estados Unidos, se estableció en Estados Unidos, ha hecho dream matches por todo Estados Unidos sin quejarse, pero siempre con la verdad en la mano y nada más y nada menos que el tipo, el hombre que está de moda, Ángel Fashion. ¿Cómo estás? Saludos, Luis, saludos. Estoy muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? Todo bien. Oye, Ángel, quiero traerte para hablar de lo que se está hablando en Puerto Rico. Canal local hizo un- un- un trabajo investigativo, o se puede decir un programa especial, sobre la lucha libre, la nueva y la vieja. Básicamente, lo que hicieron fue que cada cual, ¿verdad? Cogieron un bonche de luchadores de la vieja y de la nueva y dieron básicamente su opinión, uno del otro. Y eso ha traído más que soluciones, ha traído Un consecuencias caos. y ha convertido esto en un caos en la lucha libre moderna, y en la vieja también. Obviamente cada cual ha dado su opinión. Grandes luchadores como Rey González dijeron que cada cual, que no hay bueno ni malo, que cada cual fue bueno en su generación y que debemos vivir el presente. Básicamente no lo dijo así, pero por ahí más o menos iba la línea. Mientras otros, ¿verdad? Siguen apelando, ¿verdad? Que quizás no llegaron más arriba porque se le puso el pie. Hay otros que quizás hablan de la internet, etcétera. Lo que tú vas pensando en la tuya, aunque yo sé, claro, tu opinión, pero yo diría que me gusta, hace poco estuve hablando, o mejor dicho, mirando un contenido de Trifulca, saludar a los panas míos de Trifulca Media, y ellos estaban diciendo un argumento que no es el mío, pero me gustaría traerlo como una tercera opinión, donde ellos dicen que no es que la vieja ni la nueva tienen la culpa, es que simplemente la lucha libre ya no es cultura popular como en los tiempos de antes. Y se la puedo dar. No es cultura popular porque la dejaron caer. Ha tenido la bola en las manos por mucho tiempo y han desaprovechado tantas oportunidades de hacer grandes cosas por el ego. El ego ha dañado mucho oportunidades grandísimas, como la invasión de la IWA con IWC, que no cambiar de luchadores, que si quieres jalar para acá y estar para acá, luchadores brincando de compañía constantemente sin hacer un nombre per se. Eso afectó, la gente no se adentró más a la lucha libre porque se cansaron de pedir estos ciertos momentos que nunca llegaron. Y fíjate, yo no considero que es así. En verdad, si tú me preguntas a mí como fanático, que preguntaste en el podcast y se me vino después otra opinión, pero mano, yo como fanático pensaría que es que en Puerto Rico hay una cosa súper interesante, el talento está. O sea, creo que Welcome to the Calentón demostró que el talento femenino está y yo creo que también, ¿verdad? Lo que es Ewa, lo que está haciendo ahora mismo con Romeo, Denis, John Noel, es una estupidez, de verdad. Está brutal. O sea, están demostrando que el talento está ahí. Simplemente es como tú dices, deja de. Y yo pienso lo mismo también, que quizás las historias ya no enganchan con el público, o quizás las historias están ahí, porque hay grandes como Moody, que son tipos que han hecho grandes historias y las siguen haciendo, pero no enganchan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no todo el mundo reconoce su rol. Hay roles, en la lucha libre hay roles, tanto como los luchadores como las personas que trabajan backstage, los que hacen el programa, y todos quieren ser jueces machos. Cuando tú tienes una jaula de jueces machos, las hembras no sobresalen. Y ese es el problema que hay en Puerto Rico. Todo luchador quiere ser grande y brillar, y eso es entendible. Pero tú tienes que saber cómo vas a brillar, cuál es tu rol. Y hasta que tú no identifiques tu rol y cómo llevar ese mensaje, tú no vas a arrancar. Porque si tú lo mismo no te entiendes, ¿cómo tú vas a pretender que la gente que está viendo tu producto te entienda? Además, también los que están de la parte de atrás tienen mucho que ver. Ellos quieren controlar tanto la situación que le hacen daño a ciertos puntos a la lucha libre. Ese es el problema que hay en Puerto Rico. ¿Tú crees que también quizás la forma en la que se vende la lucha libre también tenga un factor como por ejemplo, eh, vamos a ser realistas, o sea, hay muchas compañías que quizás se siguen viendo igual como si esperamos en los 90 y eso también afecta el producto porque entonces no ves una evolución.
Es claro que eso es precisamente lo que está afectando. El hecho de no conocer la vanguardia, cómo está el mercado fuera de pues, Puerto Rico y seguir trabajando con lo que yo conozco, con lo que yo sé, no significa que tú lo estás haciendo bien, porque acuérdate que ya el fanático que nosotros teníamos ya envejeció. Estamos trabajando con nuevos fanáticos, fanáticos que no estaban acostumbrados a lo que era Rey González, que no estaban acostumbrados a lo que éramos ni siquiera nosotros. Porque ahora tú le preguntas a un luchador, ¿quién es tu luchador favorito? Dicen Seth Rollins, dicen Roman Reigns, ¿entiendes? Esa gente no está consumiendo tu producto, esa gente está consumiendo el producto de afuera. Y cuando tú vas a comprar el producto de afuera con el producto que se está exhibiendo en Puerto Rico, no se parece en nada. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente que está a cargo de la lucha libre puertorriqueña conoce solamente una forma de hacer lucha libre. Y esa es la forma que ha conocido por años. Ellos dicen que esa es la forma que se hace dinero. Sí se hizo dinero con esa forma durante años atrás, pero las fórmulas, llega un momento donde las fórmulas se queman, ya todo se ha hecho, tienes que renovarte, tienes que reinventar, y cuando no conoces la vía para reinventarse, lo que haces es que secuestras la lucha libre a lo que tú conoces y no permites que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque vas a quedar, no ridículo, sino vas a verte como que tú no sabes lo que estás haciendo. Y eso es lo que pasa, el orgullo es tan grande en Puerto Rico que no saben aceptar, ay, quiero aprender de esto, quiero saber cómo hacemos esto, porque no, ellos saben todo ya tienen ya todo y es como se hace y 50 años funciona de la misma manera y no va a cambiar nunca. Pues eso es lo que pasa. Ahora mismo TKO cogió la compañía de WWE y ha hecho hasta películas con esos luchadores, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso, ellos se están modernizando, por eso que WWE nunca pasa de moda. No, y la compañía metieron, ahora todo tiene promoción, o sea, y es parte de la vida, es dinero, tienes que buscar el dinero donde hay. Y sí, Promocionan a los luchadores de todo tipo de maneras. Los luchadores salen hasta en películas, salen en las cereales, tienen forma de mercadear su producto. Entonces, en Puerto Rico no mercadean sus luchadores, no lo hacen. Y los mismos luchadores tampoco saben mercadearse ellos mismos. Son muy pocos los que tienen el conocimiento de qué ellos son, de qué representan, y saben cómo mercadearse. Pero hay un sinnúmero de luchadores que no, que lo que conocen es hacer flips en el ring y hacer luchas buenísimas, pues son luchas como son acróbatas, pero no significa que la gente se va a enganchar con esto, porque la gente siempre está acostumbrada a la novela, no importa cuántos años pasen, la gente está acostumbrada a su novela. Y tú puedes darle un híbrido de lo que es el concepto old school, que es la novela, el bueno y el malo, pero traerlo en la vanguardia de lo que es la moda, lo que está en tendencia. Y puedes mezclar las dos cosas. ¿Lo saben hacerlo? cuando se habla de la vieja, ¿verdad? Mucha gente habla, no, que si la vieja, que si lo otro. Cuando tú vas y buscas, y puedes hacer la asignación de buscar la lucha libre de la vieja, los luchadores de la vieja no eran grandes atletas. O sea, eran luchadores, era una Ni storytelling, te tampoco contaba una medían siete historia. pies. Tampoco. O sea, ni eran tan ágiles, eran luchadores. El mismo Hulk Hogan, el que tanto veneran, Hulk Hogan era un luchador bien básico. O sea, pero te llevaba una historia, te hacía creer, te hacía vivirte. Y cuando ese hombre hacía así, se desgarraba la camisa, tú te volvías loco. Y eso era ¿Y un por qué, storytelling. y por qué sucedía eso? Era storytelling. Porque promocionaban, porque le daban la historia al romperse la camisa, lo ponían en viñez, lo ponían en video, y hacían que la gente se empapara de lo que era Hulk Hogan como personaje. Él se rompía la camisa, sabía que había problemas. Cuando te señalaba que hacía, ya sabía que te iba a romper la madre, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso es mercadeo del luchador. A los tiempos de antes en Puerto Rico se mercadeaban los luchadores. Carlos Colón con la figura 4, Rey González con la figura 4, el Imperio con el puño en el corazón. Eso es trabajo de mercadeo, eso es producción. ¿Qué pasa? Que en esta época, por eso es que yo digo, cuando señalan que los luchadores de hoy, de esta nueva generación, no venden, yo me enojo, porque dicen, ¿por qué no venden? Si tú nunca le diste a ellos un personaje para vender, nunca los coachaste para que tú dijeras que ellos no venden, nunca tomaste tu tiempo para ir a un seminario, hacer un seminario con ellos. O sea, no los ayudaste de alguna manera. Cuando iban al camerino prácticamente los ignoraban, le daban una lucha y la semana siguiente tenían una revancha y otra revancha y otra revancha. Entonces, ¿qué es lo que el luchador te va a vender si el luchador no conoce lo que está haciendo? Solamente lo que sabe es que se te fue al ring y que luchó, pero ninguno de ellos fue capaz de decirle, ven acá, te voy a enseñar cómo hacer esto, ven acá, te voy a poner aquí, mira, esto se hace de esta manera, así. No, incluso entrevistaron hace poco a estos muchachos que son nuevos, que yo entiendo que, oye, con todo el respeto que les tengo a todos ellos, porque tengo un respeto, muchísimo respeto, pero ellos no vivieron esa época con estos luchadores.
¿por qué están dando, por qué lo ponen a ellos a dar una opinión cuando ellos no estuvieron presentes en esa época? Ellos llegaron a ser, Tú crees que realmente la vieja con la nueva quizás fue un buen concepto, pero mal ejecutado? Porque no podías traer a la nueva a que hablara de la vieja cuando estos viejos de la OG, estos niños quizás todavía estaban en las bolas de los padres, quizás. bueno, mira cómo es esto. Entonces, estos viejos, cuando están hablando, ellos están hablando de referencia hacia nosotros, que Ujú. éramos los que convivimos con ellos. Y los chamacos no están hablando de referencia hacia nosotros. O sea, Sí, ninguno se conecta. sí. Nosotros estamos en el medio de la conversación, pero a ninguno nos entrevistaron. ¿Entiendes? Ellos, cuando dicen, esta gente no estuvo preparada, no estuvo lo que... me estás atacando a mí, pero yo no me estás dando la oportunidad de defenderme. Estás hablando de mí, pero no me están dando la oportunidad de contrarrestar lo que tú estás diciendo. Y ese es el problema de lo cual yo me enojo. O sea, tú estás hablando de mi generación como si tú hubieras ayudado, como si tú nos hubieras entrenado, y nosotros no hubiéramos hecho caso a lo que tú estuvieras haciendo. No, señor, eso no fue así. Porque bastante, 11 años le dediqué yo a una compañía en Puerto Rico donde hice todo lo que me pidieron, donde hice todo lo que todo. Y al sol de hoy yo me pregunto en qué fallé. Porque yo me fui, oye, porque yo todavía sí era joven y tenía muchos sueños. Y yo cuando me di cuenta, esta gente nunca me va a dejar crecer más de aquí. No voy a poder hacer nada más allá, porque ya tú lo sabes. Entonces yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo y mi juventud en una compañía donde yo voy a terminar fracasando. Y me fui de Puerto Rico y fue lo mejor que hice, pero no es justo que esta gente nos señala a nosotros como que nosotros no quisimos hacer caso a lo que ellos estaban diciendo, porque realmente yo, ninguno de ellos, me busque cualquiera de ellos y me lo diga en la cara, que ninguno dio un seminario, ninguno dio una clase de promoción, de cómo vender el público, nada. Todo lo que nosotros sabemos de mi generación lo estudiamos nosotros mismos, porque queríamos ser mejores. Y nos enganchamos y aprendimos por nuestra propia cuenta. A mí personalmente me funcionó ser el árbitro. Yo estuve en el ring con Rey González, yo estuve en el ring con el Bronco, yo estuve en el ring con todos. Y mientras yo estaba advirtiendo, yo estaba escuchando. Y eso absorbía y absorbía y absorbía. Hasta que un día me convertí en Ángel Facho, el nombre que está de moda. Entre todas las teorías, ¿verdad? Que se habla mucho de la lucha libre y se hablan cosas de diferentes luchadores y diferentes razones, etcétera. Hay una que se habla mucho sobre ti en la calle. O sea, el que sabe un poco lucha libre, siempre hay algo que se habla por ahí de las razones por qué te fuiste. O sea, obviamente, esas son tus razones, obviamente no vamos a entrar ahí, pero cuando se habla mucho de esas teorías, hay una que habla específicamente de ti. ¿Y cuál es esa teoría? ¿Quieres que lo hablemos? ¿Vamos a hablarla? Se dice que básicamente una de las razones por las que quizás tú también te fuiste fue porque te pusieron básicamente a darle para arriba al hijo del luchador. De Rey González. Mira, eh, eso sí y no. Porque a mí se me permitieron muchas cosas cuando yo estaba haciendo esa historia. En esa historia era que mi trabajo era que presentarle a la gente al muchacho y hacerlo ver bien, que fue lo que hice. Yo hice mi trabajo, yo hice mucho, pues, fue un poco difícil, porque el muchacho no era atlético, no estaba adentrado a lo que era la lucha libre como tal, no tenía mucho interés. Básicamente este era un sueño de su papá. Y a mí se me dio Y esa quisieron misión jugar un poco con la nostalgia porque se parecía mucho a ese Rey González que quizás vimos demasiado, nosotros. demasiado. Y además yo veía a Rey muy emocionado con esto de su hijo y pues no le dije que no, porque obviamente pues lucha libre es lucha libre y todo el mundo sabe lo que es la lucha libre es asumir, como te dije anteriormente, asumir tu papel, asumir tu rol y hacerlo grande. Y eso fue lo que yo hice. Yo asumí mi papel, asumí mi rol y lo hice grande. Y entonces la gente pensaba que eso me iba a dañar mi carrera. Yo en un momento dado lo pensé y después cuando iba pasando el tiempo me di cuenta de que no iba a dañar mi carrera porque obviamente esto iba a traer mucha visualización hacia mí y que yo tenía el talento suficiente para salir del hoyo si caía en alguno. Yo conozco mi carrera, yo conozco quién soy yo como luchador y como talento. Y entendí que hacerle eso me iba a ayudar, pero lo que me sacó de ahí fue que cuando me prometieron tantas cosas que no cumplieron, me empecé a frustrar, porque después de ahí quisieron como que opacarme porque pasó algo que ellos no planearon. La gente en vez de apoyar al hijo del rey, empezó a apoyarme a mí.
como rudo, que eso es algo que ellos no veían venir. Y es porque la gente se molestaba porque me pusieron a mí en esa posición. Ellos no querían que yo estuviera en esa posición. Y eso fue lo que ellos, cuando vieron eso, dijeron, hay que hacer algo con este muchacho, hay que sacarlo del mapa para que mi hijo sea el que tenga el spotlight. Y eso lo que hizo fue que creó más odio en la fanaticada y los ataques a ese muchacho siguieron creciendo y creciendo y creciendo hasta que un punto que ellos dijeron, "Ah, o es el muchacho o es este". Y pues decidieron por el muchacho. Y ahí fue cuando yo dije, pues, no hay cabida para mí aquí, aquí yo no puedo seguir haciendo esto. Y me querían volver otra vez a hacer cosas que ya yo había hecho, en vez de ir para arriba yo iba bajando y no, pues no lo quise permitir. ¿Y tú crees que quizás a lo mejor, como lo hablamos en el podcast, quizás que pasara así era que tenía que pasar? Pues si no, yo sé que los what if no existen, pero podemos hablar de lo que pasó. Y lo que pasó fue que eso es lo que te hizo irte a Estados Unidos y lograr lo que estás haciendo hoy en día. Por eso te digo que no, yo hablo por caminos misteriosos, siempre lo he dicho. Eso fue lo mejor que me pasó a mí. Porque yo estoy seguro que si eso no me hubiera pasado, yo estuviera todavía luchando en revancha con cualquier fulano de tal. Quizá hubiera sido campeón universal ya 15 veces, pero no hubiera tenido la carrera tan exitosa que he tenido hasta el momento. He conocido, mira, te soy sincero que soy uno de los pocos luchadores que la gama luchística estadounidense conoce y que respeta, aparte de Mekong y el Mesías Ricky Bandera. Eh, y eso es algo que yo nunca vi venir. Yo era un simple árbitro con muchos sueños y con mucha negativa, muchos miedos. Y el yo llegar aquí y encontrarme que todo el mundo me miraba como igual, no me miraban de menos, ni sabían, ni me echaban para el lado, no, todo el mundo me ayudaba, todo el mundo me dio la mano. Yo llegué aquí, me presentaron la escuela de los samoanos, de White Samoan, empecé ahí. eh, y de ahí en fuera conocí a un sinnúmero de talentos y te digo que estoy bendecido. Me da tristeza de que en mi isla no pude consagrarme, oye, el campeonato universal o el campeonato, porque para mí eso fue lo que yo crecí viendo, el campeonato mundial de la IWA, el campeonato universal. Cualquier muchacho que recibe viendo lucha libre puertorriqueña sabe que ese es el sueño, esa es la meta, llegar. Y eso todavía, ese lo tengo todavía en mi corazón, como que, oye, nunca lo logré, pero estoy contento porque la carrera que hice fue mucho más allá del campeonato universal, fue mucho más allá del campeonato mundial. Y si no fuera sido por ese suceso, no lo hubiera hecho nunca. Así es, y es como, volviendo a lo que estábamos hablando antes de irnos ya, este, tú tenías dos opciones, ¿verdad? Y obviamente tú eres parte de esa generación que le llaman la generación perdida, pero tú tenías dos opciones, o sentarte a llorar y decir fulano me puso el pie, o brincarle por encima del pie y hacer lo tuyo. Obviamente, sí hay verdades que, pues, obviamente, pues, se sabrá en algún momento o lo que sea, pero al final del día, tu historia está marcada por lo que tú decidiste hacer. Algunos se quedaron llorando y reclamándoles a fulanos de tal que nunca han mencionado su nombre, y otros decidieron seguir para adelante. Y ahí está la Y es por carrera esa de cada cual. razón, cuando yo hablo de mi generación, que le llaman la generación perdida, yo siempre menciono 5 personas. Son muchos talentos que están en mi generación, porque hay que decir, son muchos luchadores buenos, pero yo siempre menciono 5 personas. Y es por la razón de cómo ellos hicieron que su voz se escuchara. Un Star Roger hizo lo imposible para ganarse el respeto y la gente le gritaba su nombre en sus luchas, la gente él estaba ready para el campeonato universal. Y por el ego de ellos y por que él, la apreciación de ellos, no se lo dieron. Cuervo de Puerto Rico, otro luchador que la gente sabe y lo ama, lo adora y tiene un clic con la gente brutal. Y Tiene una tampoco historia fue campeón. brutal, o sea, estamos hablando de un tipo que básicamente por poco muere. Exactamente, y tampoco fue campeón universal. No por ser buen luchador. La historia está ahí, es buenísimo. Mike Mendoza. Mike Mendoza ha sido un señor en el ring, ¿entiendes? Tremendo talento, tremendo luchador. Tampoco fue campeón universal. Yo hice lo mío y tampoco fui campeón universal. Portillo, que estuvo ahí hasta fue, yo no fue el último de nosotros que se fue. Lo tenía todo, presencia, micrófono, y tampoco fue campeón universal. ¿Cómo tú me explicas a mí que tú tienes toda esta gama de luchadores que fuera de la compañía son básicamente estrellas ya establecidas y ninguno de ellos ha tenido un reinado grande como campeón universal? Ahora bien, le dieron ahora el campeonato a Saban, le dieron campeonato al Intelecto, pero todo eso pasó después que se dieron cuenta que ya no tenían a quién trabajar. Y no estoy diciendo que Saban y Intelecto no hubieran llegado. Sí, también tienen derecho a llegar, son buenos luchadores, pero
si nosotros nos hubiéramos quedado ahí, ellos nos hubieran trabajado, ya nosotros hubiéramos sido campeones universales y la fanática hubiera estado conectada con nosotros 100%. Pero pues eso, como te digo, ahí está la prueba, para la prueba un botón, de que ellos fueron los que determinaron que nosotros no éramos los que teníamos que estar ahí y me imagino que se dieron cuenta después de todo lo que cometieron. Claro, después que tú le ves los huevos al perro, sabes que es macho, ¿no? Claro, ¿no? Yo siempre le he dicho a ellos, quieren hacer un debate, quieren poner las cosas como están en su lugar. A nosotros no nos molesta sentarnos con ustedes y debatirlo. Porque realmente nosotros conocemos lo que nosotros hicimos bien, lo que hicimos mal, y ustedes tienen que aprender a reconocer lo que hicieron mal. No es lo justo culpar siempre a una generación per se de los fracasos, porque eso es muy, muy fácil. Hacer la Claro. culpa al perro es muy fácil, pero como nosotros tenemos voz, ellos no nos van a encarar. Ellos van a poner a otras personas que van a decir el yes, sir. Y eso es lo que ellos están acostumbrados, a yes, sir. Nosotros no somos yes, sir. Sí, muy Ángel, quiero darte las gracias por sentarte un ratito. Tienes que estar pendiente donde hacemos otro poco, donde hablamos un poco de su carrera y todo lo que ha hecho por ahí en Estados Unidos. Gracias por la oportunidad y éxito siempre. Y gracias a ti, hermano, por darme la oportunidad y espero que te deseo lo mejor.